fundador y dirigente de Política Obrera, fue candidato a presidente en Cinco Oportunidades. Jorge, ¿cómo analizamos la situación del contexto político del país, teniendo en cuenta que hay hoy como dos opciones, ¿no? El presidente Milei plantea los de los liberales y opositores, todo lo que sea izquierda. Bueno, Milei en realidad, si usted se examina cuidadosamente, tiene una fuerte inclinación fascista, no liberal. Liberal se refiere a que le da libertad a los capitales e inclusive le da enormes subsidios para invertir, pero desde el punto de vista político es un gobierno represivo y en el último tiempo se ha mostrado claramente que es una camarilla de, digamos, de ladrones, porque casi toda la prensa lo ataca por todas las irregularidades y estafas que han cometido y cometen sus miembros del gabinete. De manera que representa los intereses de un minúsculo grupo social, que son las grandes corporaciones, y desde el punto de vista internacional, los intereses de la guerra que está promoviendo Trump a lo largo del mundo. Jorge, cuando Javier Milei decía que él le pone el último clavo al cajón de Cristina, yo sentía que él pensaba en su estructura poco política que los libertarios quedaban como unicatos en la Argentina y no se dio cuenta que primero las ideas no se matan, segundo genera un nuevo enemigo, le llamo yo, que es el sector de la izquierda, los troquistas, los comunistas, y no entiende, en mi percepción, puedo estar equivocada, qué diferencias hay dentro de las estructuras de los partidos políticos. ¿Cómo lo analiza usted? Mire, debajo de todo ese ataque político que usted correctamente señala, hay un ataque social sin precedentes contra los trabajadores, porque la contrarreforma laboral que aprobó el propio Congreso prácticamente liquida todos los derechos de la clase obrera en los últimos 150 años. Le doy un par de ejemplos. Por ejemplo, él abolió la jornada de 8 horas, porque desde el momento en que las horas extras ya no se pagan en forma especial, el patrón tiene derecho, de acuerdo a la nueva ley, a reclamar al trabajador que trabaje 12 horas. Recientemente sacó un decreto que prohíbe a los trabajadores de las aplicaciones, como el caso de los taxis o el caso de la comida, de la aportación de la comida, les prohibió sindicalizarse. Y también ahora ha reglamentado lo que se llama un banco de horas, que le permite a la patronal determinar cuántas horas un obrero va a trabajar cada día según las conveniencias que tenga la producción. De manera que prácticamente, como le diría, destruye la vida familiar. Es decir, puede ser que un trabajador pase una semana trabajando 2 horas por día y después pase más adelante otras 2 semanas trabajando 14, y en el reparto de los días del año las vacaciones pueden ocurrir en un solo tramo en invierno o en varios tramos, y por lo tanto destruyendo, digamos, un momento especial de la vida familiar. Detrás del ataque ideológico, atrás de toda esta demagogia macartista, hay un interés social, que es quebrar la columna vertebral del movimiento obrero. Ahora, por ejemplo, ha convocado ahora 110 sindicatos
a consumar rápidamente nuevos convenios colectivos de trabajo con el propósito de imponer en las industrias convenios por empresa, de manera que va a haber tantos convenios como empresas tenga una industria, y podría dentro de una empresa desarrollar contratos individuales. Es decir, quiere quebrar el poder de negociación de los trabajadores respecto a su salario, que por otro lado ha caído en forma muy marcada, como se nota en la caída del consumo también. Entonces, es un gobierno fascista que encubre sus medidas de aniquilamiento de derechos y conquistas con una fraseología tremenda contra el izquierdismo y todo lo demás. Probablemente lo único que consiga con esto es que la autoridad política de la izquierda crezca dentro de los trabajadores tan duramente afectados. Bueno, yo coincido con usted en esta apreciación, porque siento que en el medio de ultraderecha, ultraizquierda, como lo plantea él, y todos los sábados intento que la gente pueda comprender que si nosotros desde nuestra estructura democrática no sostenemos los partidos políticos, si no conocemos nuestros derechos, si verdaderamente no podemos llegar a comprender que casi el 99% de la clase trabajadora está en una situación de vulnerabilidad, vamos como muy para atrás. En el medio de todo esto, siento que hay una gran inestabilidad, no solamente política, sino también de falta de garantías, lo que hace frágil nuestro sistema democrático, porque hoy yo tengo 57 años y creo que me voy a tener que jubilar dentro de 10 años. Tengo mis hijos ya casi independientes y tengo que volver a repensar casi en el momento en que me voy a retirar de la vida de trabajo, cómo voy a continuar mi vida productiva en función de este contexto político, ¿no? No, indudablemente para las personas que se van a jubilar y para los jubilados actuales, la situación es límite. El propósito de mi ley es terminar con el sistema jubilatorio. Esto ya lo había anunciado Cavallo, el ministro de Economía de Menem. Ya lo había anunciado en su momento. Él opinaba, Cavallo había dicho, que una persona activa en el trabajo tiene que mantener a sus hijos menores y tiene que mantener a sus padres. Y que la jubilación debía ser suprimida, inclusive teniendo en cuenta de que esa jubilación tampoco es gratuita porque es el fruto de aportes personales de los trabajadores durante años. Acá tenemos una cosa muy interesante, que es la confiscación de los aportes jubilatorios, porque esos aportes, manejados por el propio obrero, le hubieran rendido más que lo que después le van a dar como jubilación. El grupo de Milei además está diseñando un esquema para perpetuarse en el poder, tomando medidas con respecto a las próximas elecciones, como admitir, por ejemplo, ya lo ha hecho el gobernador de Salta, Sáenz, Gustavo sí. Sáenz, admitir de nuevo las colectoras. Entonces un candidato que teme perder trata de enganchar con la posibilidad de conquistar diputados a 7 listas diferentes, todas las cuales, sin embargo, votan al mismo gobernador. Milei quiere hacer esto, está negociando con todos los gobernadores y les quiere dar esa posibilidad a cambio de que los gobernadores en el Congreso eliminen las PASO, y con la eliminación de las PASO procura de que los partidos opositores se dividan. De manera que está en un proceso de operaciones políticas para perpetuarse en el gobierno con independencia, digamos, de la voluntad popular.
y no sabemos qué otras medidas podría tomar, más severa llegado el caso, cuando se aproximen las elecciones mismas. Entonces los derechos democráticos están comprometidos. En Argentina están claramente comprometidos y bueno, es un gobierno reaccionario. Ahora, le quiero agregar lo siguiente: los partidos que están del lado contrario de Milei le votan todo en el Congreso. Inclusive se ha producido este fenómeno extraordinario de que el Congreso votó 2 veces una ley de financiamiento universitario y la Corte no ha hecho cumplir esa ley. Milei la ha ignorado y ha terminado doblegando a los rectores, que aceptaron un aumento salarial que es la mitad del previsto en esa ley de financiamiento. Con lo cual está ejerciendo Milei una especie de despotismo unilateral, individual, personal, pero siempre atacando a la ciencia, siempre atacando, en este caso, a los trabajadores universitarios, y hay un serio riesgo, en plena época de cambios técnicos, de inteligencia artificial, etcétera, que el mes que viene disuelva el CONICET, que es el organismo que se especializa en la investigación científica en todos los campos sociales, técnicos de la humanidad. Ahora, Jorge, con relación a lo que usted plantea, ¿no? Nosotros tenemos un país con excelencia en la cuestión educativa, mal pago. Nunca fue así como, wow, yo soy docente y sé que voy a vivir muy bien. Y siento como que el docente está como casi desesperado. Es como cuando vos tenés una deuda y la tenés que pagar y vas a negociar, y si no negociás ya es como que perdés todo. Entonces sí, bueno, está bien, acepto esto, perdemos el rumbo en el reclamo, porque justamente hay un deterioro de todo lo que tiene que ver con las organizaciones de base, como son los sindicatos de defensa de los trabajadores, pero a la vez tenemos otra pata que el gobierno plantea, en el caso particular de Salta, que bueno, nosotros tenemos el litio, entonces el litio va a ser la salvación del mundo en la Argentina, que no están de la mano, porque por un lado el gobierno, a través del gobernador, sus diputados nacionales, sus senadores, en un convenio político con el gobierno nacional, plantean una mirada de explosión económica a través de esta cuestión del litio, pero a la vez, en el ámbito de la educación, hay un incumplimiento muy grande, que usted lo acaba de señalar, y es como que no se entiende cuál es el rumbo que nosotros, al menos los salteños, tenemos en este escenario argentino. Mire, ocurre lo siguiente: Milei presenta, como lo haría cualquier persona, del modo más positivo sus planes, pero con la explotación del litio y con los salarios que pagan a los docentes, es evidente que la intención es producir un enriquecimiento de la clase capitalista que, según él, se desparramaría sobre la sociedad. Con el tema del litio y con los minerales en general, quiero decir que en el pasado las empresas que conseguían una concesión para explotar recursos minerales le pagaban al Estado una renta, se llamaba renta minera. ¿Por qué se la pagaban? Porque el dueño del suelo y el dueño del subsuelo es el Estado. Y entonces es como si usted tuviera una casa, alguien quiere ir a vivir ahí y usted se la alquila. Bueno, el que se instala, el inquilino, le paga un alquiler. Sería la renta que usted cobraría por ceder el espacio. Bueno, así era en el petróleo, en los minerales en general, y en una época esa renta era el 50% del ingreso que obtenía la compañía. Ahora es todo al revés. Ahora Milei ha sacado leyes
que subsidian la inversión en el litio. Es decir, una empresa que saca litio no paga ninguna renta, sino que el gobierno le paga a esa empresa para que venga a explotar el litio. ¿Cómo se lo paga? Permitiéndole que compre los bienes para invertir en el exterior sin ningún beneficio en el orden local, eso sin aranceles, entonces sin recaudación impositiva y sin la posibilidad de utilizar el dinero del Estado para actividades sociales, sanitarias, educativas, etcétera. Bueno, y después le baja el impuesto a las ganancias a un nivel ridículo, pero que solo lo tienen esas empresas. El resto de las empresas industriales no tienen ese nivel de impuesto de las ganancias. Por ejemplo, en Argentina el impuesto a la ganancia es del 35% y la minería paga el 15%. En una palabra, es un hombre que seguramente es un agente absoluto de todos estos capitales financieros, probablemente obtiene un rédito personal de todo eso y con el apoyo o la presión de los capitales internacionales lleva adelante esta política. Y él está muy orgulloso de seguir esta política porque dice que por vía de esta política, el mundo se ha engrandecido enormemente en los últimos 200 años. Claro. Bueno, todo eso no es así como lo cuenta, pero no importa. Le quiero mostrar que no es alguien que está eligiendo algo en el momento, mejor o peor, sino que tiene toda una línea de acción de entreguismo económico a los grandes monopolios internacionales. Jorge, ¿cómo se revierte esta situación? ¿Cómo se construye una nueva militancia que esté consustanciada con los proyectos de un país que tenga acceso a la educación, acceso a la vivienda, donde las políticas sociales apuntalen a las niñeces, a las infancias, donde la seguridad sea una cuestión que podamos debatir en función de los resultados que podamos ver materializados en mejores calidades de vida, ¿no? Bueno, usted toca el tema más importante, porque finalmente lo que importa es qué solución hay. Acá el problema que hay para una solución es que a través del peronismo, a través de la burocracia de los sindicatos, a través de otros sectores, la clase obrera en Argentina se ha fragmentado y no tiene unidad en la acción. Por ejemplo, atacan a una empresa, a los trabajadores de una empresa, y esos trabajadores quedan solos, no pueden unir al conjunto de la masa obrera para responder a la patronal. Y a través de esta política ha habido numerosas derrotas en la clase trabajadora. Y esas derrotas han bloqueado todavía más una posibilidad de acción. Es decir, que el sujeto en las condiciones sociales de Argentina debiera ser el factor de salida a este enorme saqueo, no se encuentra estructurado, no tiene un programa, etc. La función de una izquierda auténtica, una izquierda transformadora, revolucionaria, es hacer una labor política para recuperar la unidad de acción de los trabajadores y proyectarla en una lucha contra este salvajismo social. Esto ya ha ocurrido muchas veces en el pasado. La clase trabajadora derribó todas las dictaduras que se instalaron en Argentina, ninguna se fue sola, ninguna. Todas las dictaduras fueron echadas por una acción de la propia clase obrera y se va a repetir. Cuanto más demora, más doloroso es para la situación. Pero el problema central es recuperar la unidad de acción reivindicativa y política de los trabajadores que el peronismo, facilitando al gobierno de Milei,
en el Congreso o de la burocracia sindical peronista dejando que esas luchas sean derrotadas, acompaña a Milei y que nosotros tendríamos que contrarrestar. Esa es nuestra respuesta y es lo que hacemos en Salta. Nuestros compañeros, por ejemplo, Violeta Gil, Julio Quintana, bueno, los compañeros también en Metán, en Orán, en el departamento de San Martín, Tartagal y Mosconi, luchan por ese tipo de unidad y en el caso de Salta, especialmente los docentes, que tienen no solo una tradición de lucha, sino que tienen una tradición de lucha heroica. En el caso de los docentes, esa división es más intensa que nunca porque el sindicato oficial es una agencia de SAENS y porque en general el sindicalismo docente, la CETERA, tiene compartimentado y aislados a los distintos sindicatos docentes de las provincias. Nosotros luchamos por un único sindicato nacional y por sindicatos independientes, democráticos, donde la dirección no se perpetúe y sea efectivamente electa por los trabajadores. Yo me acuerdo en una ocasión, lamentablemente ahora no recuerdo exactamente el año, que el sindicato docente de Salta convocó elecciones en la semana de Navidad. Naturalmente que fue una operación administrativa para perpetuarse, Claro. para perpetuarse en la dirección del sindicato. Indudablemente. Jorge, la verdad que ha sido un enorme placer poder hablar con usted. Coincido en muchos la mayoría de los puntos que usted ha señalado en esto, pero fundamentalmente en lo que nos acaba de decir, ¿no? Que no hay unidad en la acción y que, bueno, pensaba mientras usted hablaba, decir, peronismo federal, no sé cuántas versiones del peronismo hay en la Argentina, que han fragmentado la esencia de lo que fue el peronismo en sus inicios, y la verdad que a los radicales le pasó lo mismo, ¿no? Radicales K, coaliciones, y la verdad que quizás para poder reconstruir la diversidad de pensamiento sea necesaria la reconstrucción y consolidación de los partidos políticos. Bueno, le agradezco muchísimo esta invitación a conversar por una radio de Metán. Le agradezco mucho, mucho, mucho. Y en cualquier oportunidad estoy a su disposición para renovarla. Muchísimas gracias. Le mando un saludo grande. Que tenga una hermosa jornada. Muchísimo. Chao.